Hola, Dios les bendiga a todos. Una vez más, aquí estamos para la gloria del Señor Jesucristo, trayendo una palabra, esperando que sea de bendición para su vida, invitándole a que comparta para la gloria del Señor Jesucristo. En esta hora traemos un mensaje, el cual hemos titulado Un verdadero compromiso. Para esto vamos a iniciar leyendo el libro de Mateo, capítulo 13, verso 10 y 11, que dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces dice, aquí vemos que el Señor les dice a los discípulos que no todos pueden recibir los misterios del reino. Y leemos en el verso 12 que dice: Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Bueno, porque el que dice que el que ya ha alcanzado progreso en este camino ha demostrado interés en el reino de Dios, por lo cual podrá recibir más. Pero los que han recibido muy poco es por su poco interés. Entonces eso poco lo perderán luego. Ahora vamos a leer el Mateo ahí mismo, capítulo 13, verso 34 y 35. Preste mucha atención. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces dice que todo él lo hablaba con parábolas, pero el Señor declararía cosas escondidas desde la fundación del mundo a través de las parábolas. Entonces vemos que el Señor va a declarar cosas que están escondidas desde la fundación del mundo, secretos eternos del reino, mas no todos lo iban a comprender. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 6. Dice de la siguiente manera: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces el Señor dice que no hay que tirarle una perla a un cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo no conoce el valor de ellas. Ellas no harán nada con ellas, solo pisotearlas. La palabra es un tesoro de Dios para la salvación del alma. Nada podría ser más valioso que esto. Y esa es las perlas que el Señor no tira a los cerdos. Por eso le hablaba a la multitud por parábolas, porque no todos estaban capacitados para recibir esa palabra. Algunos no la valorarían. Como hoy en día mucha gente escucha el evangelio, escucha la palabra, pero no la valoriza. Ahora vamos a leer ahí mismo en Mateo capítulo 13, verso 44, que dice: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ciertamente Jesucristo es el tesoro escondido. La pregunta es, ¿qué va a hacer cuando usted encuentre ese tesoro? Porque dice que este hombre encontró un tesoro y gozoso por ello vendió todo lo que poseía y compró ese campo. Como en el Antiguo Testamento, el tabernáculo
era por fuera de pieles de tejones, no había belleza alguna a la vista. Nadie podía imaginar cuánta belleza tenía por dentro. Dice que el tabernáculo, cuando estaba en el desierto, cuando Moisés lo hizo, ciertamente todo el utensilio por dentro, el arca del pacto, la menorá, el pan, la mesa de los panes y todas estas cosas eran de oro, o estaban forradas en oro, muchas. Y era muy valioso, y aún ahí la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba en ese lugar. Pero por la parte externa del tabernáculo en sí, estaba cubierto con unas pieles de tejones, las cuales a la vista de la gente no tenían ningún atractivo. Y quiero que usted entienda respecto de eso. Dice, nadie podía imaginar cuánta belleza tenía por dentro. Todo el oro que cubría esa piel externa, la cual no refleja ninguna belleza. Para poder ser apreciado tendría que ser desde adentro, y no cualquiera tendría ese derecho. No cualquiera podía ir dentro del tabernáculo y mirar la grandeza que había ahí. Es como el hombre que encontró aquel tesoro en aquel campo. El tesoro estaba escondido, y la belleza dentro del tabernáculo estaba escondida detrás de esas pieles. Entonces dice que para poder ser apreciada esta belleza tenía que ser desde adentro, no podía ser desde afuera. Por eso dice que Dios no dará sus perlas a los cerdos, porque ellos no valorizan. Para ellos simplemente verán pieles de tejones, las cuales no tienen ninguna atracción. Vamos a ver Isaías capítulo 53, verso 2 y 3. Preste mucha atención. Hablando de Jesús el Mesías, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. O sea, cuando dice parecer, habla de apariencia bella. Por eso decía que la gente antes era de buen parecer, era linda, era apreciable. Entonces dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Este era el Mesías, este es Jesús, el cual la gente lo ve a simple vista, pero no logra ver ningún atractivo en él. Como aquel tabernáculo con pieles de tejones, las cuales no eran llamativas para nadie. Así es Jesús cuando la gente lo mira desde afuera. No hay atractivo en él. En el verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así es Jesús. La gente lo menosprecia y no lo estima. No hay atractivo en él. En el Evangelio de Jesucristo no hay un atractivo, solo la cruz desnuda, que llama al hombre a la muerte. Aquellas pieles de tejones ciertamente representaban animales muertos. Y cualquiera que ve eso no le haya atractivo a esto. Dice, no podrías encontrar nada atractivo en ese hombre. Solo aquellos que logran ingresar al lugar santísimo podrán disfrutar de la divinidad del Rey de Gloria. Si usted se queda afuera, nunca va a poder apreciar esa gloria, esa belleza que se manifestaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Para usted solo serán pieles de animales muertos. Ahora vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7, del verso 2 al verso 7.
Vamos a leer y dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar al oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá, mas cualquiera que yo te diga: este no va contigo, el tal no irá. Entonces llegó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: que cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, lo pondría aparte. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y vayas en todos las demás gentes, cada uno a su lugar. Entonces vemos que primeramente al pueblo llegaron 32,000 hombres, un ejército muy grande. Pero Dios les dice que se tienen que ir un poco y pierden una gran cantidad, y después quedan 10,000. Mas para Dios aún son muchos. Dice la palabra, aquí vemos que Dios tiene una obra para realizar, pero Él no ocupa cantidades, Él no ocupa multitudes, a Él no le impresionan las masas. Dios está buscando gente que esté comprometida con Él, y Él probará esa muchedumbre. Lo primero que dice es: envía a los cobardes para sus casas. Luego le dice a Gedeón: yo te los probaré. Así que, aunque muchos son llamados, como aquella gran multitud, él será muy cuidadoso de saber a quiénes encomendará esta causa, y que no es una simple batalla. Esto no era una simple batalla, sino dice que el nombre del Dios Todopoderoso estaba en juego. La reputación de Dios en esta batalla estaba en juego, pues Él era el Dios de los escuadrones de Israel, el Todopoderoso. Él no dará nada a quien no esté totalmente rendido a Él. Ahora, ¿cómo sería probado esto? ¿Cómo sería probada esta gente? ¿Cuál sería esa prueba? Vemos que a todos aquellos que doblan la rodilla serían descartados. ¿Qué significa esto? Preste atención, dice: esto representa a todos los que confían en Dios, pero confían a medias. Ellos están dispuestos a doblarse solo un poco. Ellos no pueden depender plenamente de Dios. Entonces estos tienen siempre un plan B. Ellos son aquellos que siempre quieren agregar algo más a la cruz de Cristo. Para ellos aquel tabernáculo cubierto de pieles de tejones no es muy atractivo. Ellos le pondrían unos árboles cerca y algunas fuentes, y tal vez pintarían de colores especiales aquellas pieles para que atrajeran a los demás. Ellos dirán: tal vez si no somos tan extremos, podríamos tener mejores resultados. Ellos también dirán: seríamos más
si bajamos un poco este estándar, esto que pide Dios de que hay que dejarlo todo. Por eso cuando Jesús hablaba, los discípulos decían, dura palabra es esta. Y dice que ya muchos no le seguían, porque veían el compromiso que había con el Señor. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿acaso quieren irse ustedes también? Pues esto significa eso. Su falta de entrega siempre les hará creer que ellos pueden aportar algo más al Evangelio. O sea, ellos usarán métodos humanos para hacer la obra divina. ¿Y por qué Dios no aprueba a dichos métodos? Porque estos roban la gloria a Dios. Simplemente es el yo diciendo, yo puedo ayudar a ganar esta batalla. Pero el pasaje nos dice claramente que Dios no va a permitir que nadie le robe su gloria. Vamos a leer brevemente 1 Corintios capítulo 1, verso 28 y 29. Preste mucha atención a lo que dice la palabra. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como lo dice en el verso 2, Dios quiere dejar claro que cualquier mérito de que se gane esa batalla sería suyo. Preste atención lo que dice el verso 2, ahí mismo en Jueces. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Por eso dice que Él no quiere que nadie se jacte en su presencia. Dios no iba a permitir que el pueblo de Israel pudiese pensar por un breve momento que era por ellos que Dios entregaba a los madianitas. Y es que lamentablemente muchas veces somos así. Creemos que por nuestros méritos, por lo que nosotros estamos haciendo, es que el Evangelio está avanzando. A veces creemos que somos indispensables en la obra de Dios. Pero no es así. Lo mismo vemos con Elías, cuando Elías subió al monte Carmelo y después Jezabel lo sigue y él se esconde. Pero a pesar de ser el gran profeta de Dios, dice la palabra que Elías se esconde y le dice a Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo acá escondido? Y dice que Elías le dice, Señor, es que tengo un vivo celo porque solo yo quedo. Y me buscan para matarme. O sea, Elías estaba preocupado que si él moría ya Dios iba a quedar sin profeta. Así hay mucha gente. Piensa que si ellos no hacen la obra, entonces ya Dios va a quedar sin nadie que le represente. Creen que Dios necesita de ellos para hacer su obra. Pero dice la palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo que es. Cuando Dios lo llamó a usted y me llamó a mí, no nos llamó porque éramos importantes. Nos llamó porque éramos lo vil, lo menospreciado. Dice, Dios quería dejar claro que cualquier mérito sería suyo. No tendría absolutamente nada que ver con la fuerza o destreza humana. Y nuevamente nos lo vuelve a decir en el verso 4. Preste mucha atención. Y Jehová dijo a Gedeón, vamos a leer nuevamente el verso 3 y después vamos al 4. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000.
se fue la gran cantidad, era gente temerosa. Pero el verso 4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas. ¿Por qué Dios decía que aún era mucho pueblo? Porque ellos ven el número, ellos ven lo que ellos pueden hacer en sí mismos. Y Dios quería dejar claro que cualquier victoria que se obtuviera no iba a ser por la mano del hombre. Por eso dice la palabra, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Dios recalca que aunque hay mucho del poder humano en ese lugar, Él necesita que todos entiendan que solo su gracia es la que los tiene en pie. Porque muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado y nos sentimos importantes. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, cuando ustedes hagan todo, digan siervos inútiles somos. Es muy importante que mantengamos en cuenta que todo lo que hacemos o lo que pueda salir de nosotros para bendición de otras personas, todo es sido dado por Dios. Ahora vemos quiénes serán los que llevarán a cabo dicha misión. Entonces vimos que todos aquellos que se doblaban en parte sus rodillas eran descartados. Estos son los que entregan muchas áreas de su vida a Dios, pero se reservan otras. Aquellos hombres se doblaron sobre sus rodillas para tomar el agua. Eso quiere decir que ellos no estaban dispuestos a rendirse totalmente. Pero veremos quiénes son los que Dios va a llamar y llevar a cabo su misión. Vemos que aquellos que se tiran pecho a tierra fueron escogidos por Dios. A ellos no les importa la postura, tampoco el que pensarán los demás de ellos. A ellos no les preocupaba ensuciar sus ropas, ellos deseaban saciar su sed. Esto habla sobre una completa dependencia de Dios. Ellos no pierden tiempo en ver cuál es la manera más elegante para hacer las cosas. Ellos son sencillos. Esta gente se tiró pecho a tierra y lamían el agua como los perros, dice. Eran sencillos. Dice que estos pocos eran suficientes. Solo 300 quedaron. De 32,000 quedaron 300. Pero estos pocos iban a ser suficientes para que Dios revelara su poder y dejara claro que solamente lo que necesitaba era gente dispuesta. Así como Dios con 5 panes y 2 peces puede saciar una gran multitud, Él solo necesita que la persona esté dispuesta. Vamos a leer Mateo 14:17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traedlos acá. Estos que dan todo son suficientes para saciar una multitud hambrienta. Entonces vemos que este que tenía 5 panes y 2 peces era muy poco para saciar aquella multitud. Pero para Dios es suficiente. Si usted entrega todo lo que hay en su vida, para Dios eso es suficiente. Y eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Por eso el título del mensaje es un verdadero compromiso. Porque cualquiera que se acerca a Dios a medias, entonces lo poco que tiene le será quitado. Dios no le podrá dar más allá, sino que a como sea su compromiso podrá recibir más de Dios. Diremos que no podemos esperar que Dios se nos revele en 5 minutos de oración.
Tampoco podemos pretender que en 2 horas un domingo en un culto Dios nos hable. Tampoco yo puedo pretender que leyendo 10 minutos su palabra, Dios va a revelar su divina presencia a nosotros. Él no se va a revelar a nuestra vida. No podemos tener una revelación divina de Jesucristo si solamente le dedicamos un pequeño momento, un pequeño espacio, una pequeña parte o parcialmente nuestra vida. A Dios no le gustan los compromisos a medias. Su palabra, que trae revelación divina, solamente podrá darse a través de una entrega completa. Esa palabra, la cual revela al Cristo viviente revelado en cada página. Si no nos entregamos totalmente a Él, Él no nos tomará en cuenta en esta obra. Como dice Lucas capítulo 14, verso 33. Preste mucha atención lo que dice. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nadie que no se comprometa totalmente con Dios podrá recibir nada. Dios no se comprometerá con él. Para estos el evangelio solo será como aquella piel de tejones sin ningún atractivo. ¿Es para usted Jesús preciado? ¿Es Jesús precioso para su vida? ¿Es el cristianismo un deleite para su alma? ¿O solo ha entregado una área y no le ha hallado atractivo a él? Que Dios nos ayude a poder encontrarnos con Él y rendirnos totalmente, para que su poder y su presencia y su gloria sea manifestada en nuestra vida. Hasta acá el mensaje. Dios les bendiga. Espero que sea de bendición para su vida. Si usted quiere conocer más de Dios, si quiere acercarse más a Dios, tiene que entregarse plenamente, porque con Dios no hay compromisos a medias. Y si usted nunca ha aceptado al Señor Jesucristo, le invito a que haga esta oración y le diga: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres aquel precioso tesoro que yo quiero encontrar. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida, lava mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que tú resucitaste al tercer día y que volverás por mí. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Compártalo. Hasta la próxima.